Bueno, después de agradecerle al doctor Félix la presentación de su avance de investigación, va a continuar la doctora María del Pilar Cruz Pérez con el reporte de la investigación Experiencias docentes en el campo de comunicación educativa. La doctora es en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, es especialista y maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco y licenciada en Psicología por la UAM Iztapalapa. Fue docente de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia y en el Centro Interdisciplinario en Ciencias de la Salud del IPN, profesora invitada en las maestrías en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco y en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y profesora titular de tiempo completo con perfil PRODEC de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, en el área académica número 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos, realizando docencia e investigación en los campos de educación de adultos, género, derechos humanos, sexualidad, discapacidad, tecnologías de educación, entre otros. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en estas líneas temáticas y cuenta con publicaciones en estos temas en libros y revistas especializadas. Le doy la palabra a la doctora Pilar Cruz. Bien, muchas gracias por la presencia, por la invitación a la Comisión de Investigación. Y efectivamente voy a presentar esta investigación que está casi concluida, se llama Experiencias docentes en comunicación educativa, y colaboramos una servidora, la maestra Leticia Suárez Gómez, y la licenciada María Alejandra Huerta García, que colaboramos conjuntamente, que están aquí presentes. Yo solo estoy tomando la palabra como representante del proyecto, ¿no? Por favor, ¿me ayudas con el siguiente? Nosotras estamos reportando la investigación de 2 años. El año pasado también tuvimos el gusto de estar por acá en el coloquio, en el 6º coloquio, y en ese momento presentamos como solamente el primer acercamiento metodológico a este estudio. Ahora estamos casi concluyendo, entonces me gustaría partir justo de la problemática que nosotras como parte del cuerpo académico comunicación educativa hemos estado revisando desde ya hace varios años, es en torno justo a las experiencias con estudiantes y egresados del campo. Nuestro punto de partida es obviamente la Universidad Pedagógica Nacional como rectora en la formación de profesionales de la educación en el país, que ofrece programas para desarrollar en las egresadas habilidades para atender las exigencias del contexto histórico. En particular nos centramos con estudiantes de la licenciatura en Pedagogía, cuyo objetivo es incorporar contenidos del campo de la comunicación y sobre el uso de las tecnologías digitales, es decir, de todo el programa de la licenciatura en Pedagogía nos centramos en esta área en particular, en este campo de comunicación, pensando que el campo de comunicación educativa, amigas, con la siguiente por favor, tiene como objetivo enriquecer las capacidades expresivas de los futuros pedagogos y su habilidad para generar, eso es textual, formas de aprendizaje que complementen y o modifiquen los métodos y didácticas tradicionales a partir de novedosos procesos de creación, intercambio y resignificación de los mensajes, aprovechamiento de las formas expresivas de los medios para que maestros, maestras y alumnas utilicen estas herramientas de trabajo para expresarse creativamente y desempeñen un papel más activo en el proceso escolar. Esto es tal cual del programa, ¿no? ¿Hasta dónde los programas y contenidos han alcanzado los objetivos propuestos? Nos preguntábamos, ¿no? Es decir, como docentes en el campo, en la línea de preespecialización, ¿qué tanto estos programas, estos contenidos están resultando convenientes, adecuados para los estudiantes? Para atender esta interrogante, el cuerpo académico, a partir de investigaciones que dieron cuenta de varias cosas, ¿no? Investigaciones y acercamientos que se hicieron a la perspectiva que tienen los estudiantes sobre la práctica educativa y comunicación educativa.
¿no? Se hicieron acercamientos, investigaciones, también se hicieron investigaciones para recuperar trayectorias profesionales de desempeño laboral y de formación continua de egresados y egresadas. Se hicieron diagnósticos sobre desempeño docente y se hicieron acercamientos a seguimientos de egresados. Digamos que fueron investigaciones que se han venido haciendo, y estas investigaciones tuvieron evidencias de la pertinencia, suficiencia y actualidad de los programas. Es decir, como parte de los resultados de estas investigaciones, eso fue lo que arrojó que estos programas respondían a las dinámicas sobre uso de tecnologías digitales que se demandaban en materia educativa, y mucho de lo que salió, sobre todo en los diagnósticos y el seguimiento de egresados, era que se debían mantener espacios formativos con estos contenidos y con estas características, pero con actualizaciones constantes. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Esto llevó a nuevos cuestionamientos, lejos de cerrar, como pasa con la mayoría de las investigaciones, lejos de cerrar, abre puertas, ¿no?, para acercarnos, y estos nuevos cuestionamientos nos llevaban a preguntarnos cuáles han sido los aciertos y las áreas de oportunidad de las prácticas docentes en el campo curricular, es decir, específicamente qué estaba pasando en el aula, cuáles son las metodologías de trabajo que se habían llevado a cabo en estos espacios y cómo se habían visto reflejado en el logro de los objetivos que se proponían, cómo percibía el alumnado su participación específica en los procesos formativos y cuáles eran las posibilidades de mejora, de mantenimiento y de réplica de estas prácticas. Es decir, nos obligaba a acercarnos de manera más específica a lo que estaba sucediendo en el aula y cómo las y los estudiantes estaban percibiendo y recuperando y aterrizando también estos conocimientos y estos contenidos. La siguiente, por favor. De ahí surgió justo esta investigación, experiencias docentes, ¿no? Pero lejos de pensar solo en las experiencias docentes vistas desde las docentes que impartíamos los diferentes seminarios, se buscó sistematizar el desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes y involucrarnos nosotras y hacer un acercamiento a nuestra propia práctica, pero también desde la mirada de las y los estudiantes. Luego las experiencias docentes es desde nuestra vivencia, pero también desde cómo están recuperando las y los estudiantes, es decir, fuimos un poquito más allá. Se buscó entonces recuperar la experiencia en el aula de las docentes involucradas en la impartición de estos contenidos curriculares para identificar desde nosotras mismas cuáles habían sido sus alcances, áreas de oportunidad y mejoramiento de lo que estaba ocurriendo en el aula. Y por otro lado también nos interesaba visibilizar cómo la puesta en marcha de metodologías de intervención educativa innovadoras, que así nos lo hacían saber las investigaciones previas, y los mecanismos de evaluación flexibles y pertinentes, que eso nos decían las investigaciones previas, permitían o no a las y los egresados utilizar los medios de difusión colectiva y las TIC como herramientas didácticas y o como insumos para producir sus propios textos mediáticos con fines educativos. Es decir, cómo esta práctica estaba o no influyendo en la inserción laboral, en el desempeño profesional, escolar primero y profesional también de las y los estudiantes. Así fue que nos planteamos un esquema de trabajo, ¿no? Pensar que estamos ubicados en la UPN, en la licenciatura en pedagogía, específicamente en un campo curricular, en una línea de comunicación opción de campo, la línea de comunicación medios y TIC en el escenario educativo. Nos planteamos tres preguntas eje. ¿Qué procesos, actividades y procedimientos tiene la práctica docente de las profesoras de la línea de comunicación en la opción de medios y TIC en el escenario educativo? ¿Qué metodologías y o habilidades se promueven en los estudiantes de esta línea y de esta opción de campo? ¿Y qué aciertos de la práctica pueden representar áreas de oportunidad innovadoras y repetibles o replicables en otros contextos? Esas serían como las preguntas. Y bueno, el objetivo general, prioritariamente sistematizar, ¿no?, la práctica educativa, pensando en que la sistematización es un recurso justo para evaluar la pertinencia de los planes y programas de estudio y qué tan apegados pueden estar o no a los objetivos que se plantean y a los requerimientos sociales.
a fin de dar cuenta de estos aciertos, alcances o áreas de oportunidad, las posibilidades de sostenimiento, adaptación y réplica de buenas prácticas en otros contextos, y así seguir potenciando la formación de profesionales de la educación que justo respondan a los requerimientos del contexto actual. Ese sería el objetivo general, y nos planteamos objetivos específicos, bueno, reflexionar sobre la importancia de la sistematización, describir como tal la práctica educativa, no voy a leerlo todo ya, la siguiente por favor, analizar justo esas experiencias que nos dimos a la tarea de describir y cruzarla. Esto no está tan explícito acá, pero lo cruzamos con la información, los discursos de las y los estudiantes que tenían en torno a esas experiencias educativas, y luego diseñar un plan de difusión de las metodologías, recursos y materiales recuperados de la sistematización para generar justo esta posibilidad de si se requiere mejoras, si se requiere adaptación o si es posible replicar estas prácticas que se identifiquen como significativas. ¿Por qué sistematizar la experiencia docente? Eso es algo que pareciera como obvio, ¿no? Que pareciera que se puede hacer de manera constante. Estamos todo el tiempo frente a grupo, quienes tenemos la fortuna de ser docentes, y en educación superior estamos frente a grupo todos los días o los días que nos toca, y aparentemente estamos al pendiente de lo que sucede en el aula. Sin embargo, estar al pendiente, planear, organizar no es lo mismo que sistematizar. Es decir, puede ser una práctica cotidiana o automática o repetitiva, si ya llevamos mucho tiempo dando o impartiendo un seminario o una asignatura. Entonces, la idea de sistematizar es considerar la práctica docente como una experiencia que puede ser cambiante y que puede ser muy valiosa en el proceso formativo, pero que pocas veces es conocida y valorada y aprovechada, tanto por el propio docente, las y los docentes, como por el resto de la comunidad que está afuera, ¿no? De otros docentes incluso que pueden impartir la misma asignatura o el mismo seminario. La poca visibilidad de esta práctica lleva a que se invisibilice también la innovación presente en esta práctica, o que no se recupera, no es socializada. Puede ser que hoy tuvimos una clase maravillosa, nos salió estupendo, todo estuvo padrísimo, los alumnos salieron encantados y ahí se quedó, ¿no? Es decir, ahí se quedó o se queda en mi siguiente grupo y se nos olvida por completo, o bien lo adaptamos y lo mejoramos, pero otros no se enteran de eso que sucede. En ese sentido, se pierde la riqueza porque se mantiene solo en calidad de anécdota, ¿no? De sentarte al lado de tu compañero, compañera docente y decir, oye, me fue muy bien, ¿no? Qué padre, en el mismo cubículo. O decirle, decía el maestro Félix hace rato, sentarte con tu esposa y decirle, oye, ¿no? Me fue muy bien. Pero eso no significa que se recupere y que pueda ser replicable y que pueda ser útil. Es decir, esa riqueza se pierde. No puede adaptarse, no puede replicarse para impulsar o para fortalecer la mejora educativa, que es nuestro fin último también. Entonces, esa importancia de sistematizar, esa es la que nos centramos nosotras, en seguir trabajando, aun y cuando entonces se encuentren fases no consolidadas o de aparentemente una práctica rutinaria o cotidiana. Esas experiencias, cuando son reflexionadas, cuando son analizadas por sus propios actores, van a constituir insumos para seguir trabajando, o sea, ya sea en la misma institución en donde se llevó a cabo, o pueden ser reconocidas como buenas prácticas o experiencias significativas, modelar otras intervenciones educativas en otros contextos, pero pues si nos la quedamos en el archivo y en el anecdotario, pues eso no sucede, entonces se pierde. Y la idea es justo por eso sistematizar, y de ahí la importancia. La siguiente, por favor. ¿Cómo y por qué sistematizar la experiencia docente? Bueno, pues hay una propuesta metodológica, ¿no? Es mucho más que buenas intenciones, y nosotras al principio pues teníamos como muchas intenciones, pero necesitábamos el respaldo metodológico, y entonces acudimos a las metodologías que propone UNESCO y que trabajan algunos autores, ahí está la referencia, y plantean que para hacer la sistematización de experiencias hay que trabajarlo en 3 momentos. La primera implica una descripción de acciones realizadas como tales,
que implica recuperar la experiencia como tal, considerando todas las condiciones institucionales, estructurales, temporales, etcétera. Luego la recuperación de esa descripción, recuperar las experiencias significativas de aprendizaje, que es dar cuenta de manera ordenada de solo ciertos eventos, porque no todo lo que ocurre puede ser sistematizable, puede ser útil para la réplica. Entonces se sigue un orden de las actividades más significativas, se recuperan, y de ahí se pueden identificar buenas prácticas entendidas como esas experiencias concretas que evidencian un conocimiento de cómo hacer algo para hacer objetivos, para lograr objetivos concretos y para que puedan ser replicables. Entonces esa es la metodología que seguimos a grandes rasgos, evidentemente. Los instrumentos que se utilizan, que se proponen utilizar, sobre todo Mogollón y Crespo plantean que hay que traer a cuenta una matriz de recuperación de experiencias educativas. Plantean los autores algunos ejemplos que son adaptables, porque ellos lo plantean para educación básica principalmente, y entonces hubo que adaptar. Se creó una matriz de recuperación de experiencias educativas. La fase 2, que es la recuperación de experiencias significativas de aprendizaje, utilizamos esta misma matriz para recuperar y describir, esta matriz de recuperación de experiencias para describir la recuperación desde la mirada de las docentes, pero se incluyeron entrevistas a estudiantes y egresados para recuperar las experiencias significativas de las y los estudiantes y egresados. Luego se dio la identificación de buenas prácticas educativas, que ahí no hay un instrumento como tal, pero sí se llevó a cabo mediante reuniones colegiadas de las docentes, donde hay que decir, platicamos mucho sobre lo que estábamos encontrando, discutimos y fuimos aterrizando ideas generales primero, en función de cada asignatura y después de lo que ocurría, tanto en las asignaturas como en los seminarios que ahorita les vamos a comentar. La descripción de la matriz es esta, estos son como los indicadores. Hubo una parte de identificación de la experiencia, que se incluyeron esos rubros, la descripción, otro que implicaba los resultados que se alcanzaron en la experiencia y otro las limitaciones o áreas de mejora. No lo voy a leer de manera puntual, pero esos son como los indicadores que utilizamos, por favor. Y para la recuperación de experiencias significativas de manera específica, esto lo hicimos como docentes, el registro de actividades y experiencias específicamente las significativas y cómo se da el conocimiento tácito y el semi-explícito en esos procesos, ¿no? Esa fue como la parte de la matriz, donde, por favor, la siguiente, en donde recuperamos como las experiencias en sí y que fue todo a partir de nuestra propia experiencia, es decir, de esa anécdota lo pasamos a esas matrices, para que se convirtieran en insumos de trabajo y de análisis posteriormente. Pero para la recuperación de experiencias significativas de aprendizaje, les decía, también utilizamos entrevistas a estudiantes y egresados, egresadas. La entrevista se llamó de este modo, punto de vista de estudiantes y egresados sobre su experiencia en procesos formativos. Este fue el objetivo y las categorías de análisis fueron esas 6, ¿no? Información general, las opiniones, reflexiones sobre el proceso, puntos de vista sobre alcances, y se dan cuenta, es muy aparejado como con lo que nosotras estábamos describiendo, porque una cosa es lo que describimos y vemos como docentes y otra cosa es lo que están viendo las y los estudiantes, ¿no? Y los inconvenientes que pueden ellos encontrar que nosotros no nos pasan ni por la mente, ¿no? Y eso nos enriqueció muchísimo, tanto de manera positiva, pero también nos lleva a nuevamente plantearnos dudas y a plantear nuevos horizontes. Por favor. Las experiencias recuperadas se describieron específicamente 4 espacios educativos, la asignatura de cuarto semestre, comunicación y procesos educativos, por formar parte de esta línea, la asignatura comunicación, cultura y educación. Ya estaba pensando que se me acababa el tiempo. Hoy de por sí voy bien rápido, ¿verdad? Comunicación, cultura y educación de quinto semestre, y las asignaturas seminario de tesis 1 y 2 de la opción de campo medio CITIC en el escenario educativo. Esos fueron los 4 espacios, no solo porque son los espacios que prioritariamente trabajamos como miembros partes del cuerpo académico,
sino porque forma parte además de la línea de comunicación y de la opción de campo, y porque además son los espacios donde se supone que en las primeras 12 empieza un acercamiento a los temas de comunicación educativa, y los seminarios de tesis justo van a dar salida a los profesionales con trabajos terminales. Entonces esa es la razón por la que se utilizan, porque la opción de campo, bueno, tiene 4 asignaturas y solo se utiliza se recurrió al seminario de tesis, que es a través de la cual se da salida a los conocimientos adquiridos en esta línea. Por favor. Entonces, bueno, los criterios de selección de participantes, ya les dije los seminarios, a las entrevistas. ¿Cómo se incluyeron a las participantes? Pues ahí es parte de las cosas que tenemos que seguir pensando y considerando, ¿no? Colegas, porque justo se eligieron estudiantes y egresados que habían cursado las asignaturas en análisis, que hubieran concluido los seminarios, tanto los seminarios como las asignaturas, que ellos estuvieran dispuestas a participar en una entrevista más o menos de 90 minutos, vía remota, que tuviéramos también tenemos acceso a esos estudiantes que por alguna razón se mantuvieron o pudimos mantenernos vinculados, y eso hace una característica específica de la investigación, ¿no? Se entrevistaron para este primer acercamiento 4 y 8 estudiantes, y bueno, es interesante comentarles, o es pertinente comentar, que esta selección y este primer acercamiento se hizo con fines prácticos y por cuestiones de tiempo. Es decir, nos hubiera gustado y queríamos tener muchas más entrevistas, pero eso limitaba muchísimo el análisis de los resultados por las características y por el cruce de información. Entonces se puede considerar que este es un primer acercamiento a las experiencias docentes, la recuperación de experiencias docentes y a la mirada de las y los estudiantes. ¿Cuáles fueron los primeros hallazgos con este cruce de información? No nos quisimos detener a hacer como un seguimiento puntual de cada categoría, porque también por cuestiones de tiempo, pero la investigación estaba por concluirse y entregarse a la comisión de investigación, y entonces ese reporte podrá estar seguramente disponible en los archivos, y esperemos por otros medios, ¿no? Pero los principales hallazgos. Bueno, primero encontramos que esta recuperación y sistematización de experiencias por parte de las docentes permite hacer consciente la propia práctica, ¿no? Hay cosas de las que no nos percatamos sino hasta que empezamos a hacer el vaciado de la información, de las planeaciones, de las evaluaciones a nuestra matriz, ¿no? Y eso va a fortalecer o fortaleció la posibilidad de realizar una reflexión crítica de esta práctica, de esta experiencia. Nos dimos cuenta que logramos recuperar aspectos tanto pedagógicos como didácticos que respaldan las estrategias educativas y las actividades concretas realizadas. Esto permite ubicar que en los procesos educativos no solo se desarrollan habilidades educomunicativas, también se incorporan componentes socioafectivos, se fortalecen valores, se desarrollan hábitos que son útiles para el desempeño personal y profesional. O sea, nos dimos cuenta que no es solo el contenido, ¿no? De la asignatura, sino otro tipo de componentes que seguramente que están presentes en la práctica de muchas otras asignaturas, pero que no se reconocen, que no se visibilizan, porque no se hace esta reflexión de lo que está pasando en el aula. Se obtuvieron insumos para realizar un análisis comparativo entre experiencias vividas, algo que no dije, y que ahorita me acabo de percatar en los hallazgos, algo que no incluimos, pero en la presentación, pero en la investigación sí está, es que no solamente se hizo acercamiento a la práctica presencial, sino como esta investigación estuvo pegadita al periodo de pandemia, hubo reflexiones, incorporamos descripción de actividades que se realizaron vía remota. Entonces, la sistematización permite, no lo hemos llevado a la aplicación práctica, pero permite el análisis comparativo entre las experiencias vividas entre quienes cursaron en presencialidad y ahora están cursando en presencialidad,
y quienes cursaron vía remota. Y eso hizo cambios muy interesantes y nos hace los estudiantes comentarios muy interesantes sobre lo que se priorizó en un espacio y otro. En los espacios de presencialidad como que se priorizaron ciertas cosas que en línea hubo que cambiar, ¿no? Que tuvimos que cambiar, y también nos percatamos de que es posible replicar estrategias de la modalidad, principalmente de la remota, a la programación en cursos presenciales a fin de enriquecerlos. Es decir, esas actividades que tuvimos que adaptar en línea, ahora podríamos traerlas como prácticas útiles para los cursos presenciales, ¿no? Pero en ese proceso todavía estamos, ¿no? Ya, a lo mejor el otro coloquio les decimos. Por favor. Y esa parte es desde la mirada de las docentes, ahorita. No, gracias. Es necesario sumar, nos percatamos de que era necesario sumar más entrevistados, evidentemente, ¿no? De otras generaciones, a fin de identificar si el paso del tiempo, que eso es algo que nos parece muy interesante, el paso del tiempo y la consecuente experiencia de las docentes, que las docentes vamos adquiriendo, va a influir positivamente en el desempeño, si mejora la práctica o si la estandariza, ¿no? Eso es algo que nos queda seguir repensando, porque es cierto que al dar por varios semestres una misma asignatura, puede llevarnos o bien a que vayamos mejorando, a que vayamos innovando, a que vayamos identificando cosas positivas, o bien a estandarizar. Hacemos exactamente lo mismo porque... Entonces, queremos preguntarnos y preguntarles a las y los estudiantes ahora de otras generaciones para mirarnos, ¿no? Y mirar las áreas de mejora y poder ser más autocríticas de nuestra propia práctica también. Nos percatamos de que se requiere seguir reflexionando en torno a aquellas estrategias que podrían mejorarse y las que por su valor y significatividad pueden considerarse buenas prácticas. En ese proceso estamos ahorita, hecho que solo se dará mediante el cruce completo de la información que se propone para el cierre de la investigación, ya casi, y como parte del trabajo colegiado que estamos realizando en este momento. También que es indispensable incorporar puntos de vista de quienes no concluyeron satisfactoriamente las asignaturas o de quienes refieren inconvenientes en su conclusión, con quien no estuvieron satisfechos, pues, porque ellos se fueron, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr encontrarlos, acercarnos, preguntar? Porque esto lo hemos planteado para saltar como los posibles sesgos. Qué bonito que hayamos sacado como muchas conclusiones positivas, pero necesitamos mirar más allá, y por parte de lo que nos ha generado con mucha inquietud ahora, cómo recuperar casos significativos interesados, significativos y gente interesada para participar en la investigación. Está sesgando y está dejando fuera los comentarios de gente que no está satisfecha, ¿no? Y eso es muy importante retomarlo para siguientes investigaciones. Y ya con estas siguientes voy a terminar. Desde los discursos de las y los entrevistados, encontramos que en general pues hay una percepción positiva. Nosotras también suponemos que tiene que ver con la satisfacción y con la intención de ellas y de ellos en participar en la investigación. Hay una percepción positiva de la práctica, se considera que influye positivamente tanto en su trayecto escolar como en su posterior inserción laboral. Valora los conocimientos específicos en el campo, pero también la presencia de otros aspectos, ¿no? Y ahí también se repite aspectos socioemocionales y afectivos que se hacen presentes en la práctica y que les van a enriquecer personalmente. Hablaban seguridad en sí mismos, mayor disciplina, mayor organización, solidaridad, empatía, habilidades para hacer evaluación de proyectos de investigación, por ejemplo, en su práctica profesional, facilidad de palabra, la presentación, como cosas que no necesariamente tendrían que ver con los contenidos, pero que ellos valoran y que dicen, lo aprendí con aquí, ¿no? Y que nos pareció muy relevante porque coincidía con lo que encontrábamos nosotras. Ellos sugieren seguir reflexionando en torno a los tiempos que se dedican para la realización de actividades. Es como caballito de batalla, es que sobre todo las actividades prácticas no da tiempo, necesitamos más, o sería necesario la aplicación de esa práctica cotidiana para después llevarlo a lo cotidiano y a lo profesional.
Por favor, la siguiente. Recomendaciones por parte de estudiantes, algunas, y estas son solo algunas, hay un montón, pero no da tiempo. Valorar la posibilidad de construir opciones extracurriculares para fortalecer los conocimientos adquiridos, ya sea estas opciones extracurriculares o de egresados o para egresados en servicio. Revisar la posibilidad de mantener y replicar actividades y estrategias, que es la misma que nosotras identificábamos, y luego la opción de difundir los productos que se generan en el marco de los cursos en análisis, a fin de que otras personas interesadas, las mismas egresadas de los cursos y seminarios, tengan acceso a esta información y puedan mantenerse actualizadas y comunicados. Y creo que ya. Eso sería en general, y pues muchísimas gracias, y perdón si me excedí de tiempo. Gracias. Pues muchas gracias a las compañeras que realizaron esta investigación tan interesante. Como ven, ahora en este día, las dos ponencias que han pasado y la que viene, es una visión introspectiva hacia la universidad, una sobre el modelo educativo de educación a distancia, sobre la práctica docente en un campo específico, y bueno, ahora el que viene pues es mucho más amplio, porque va a abarcar todos los elementos que conforman lo que implica una universidad. Bueno. Educar para transformar.